Bienvenidos a Hola Honduras, desde la ciudad de Tegucigalpa y en vivo desde los estudios de VTV. ¡Comenzamos! Elevando una invocación al Todopoderoso por Honduras. Buenos días, Honduras. Iniciamos esta mañana de martes 16 de febrero del 2021, inclinando nuestro rostro y cerrando nuestros ojos en reverencia al Creador. Espíritu Santo, aquí estamos una nueva mañana agradeciéndote por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Y como decía aquella salmista, no nos vamos a conformar con lo que ven nuestros ojos. Vamos a ver mucho más allá de lo visible, porque creemos en un Dios grande, porque creemos en un Dios fuerte. Esta mañana queremos levantar nuestro estandarte. Levantamos nuestras manos en señal de reverencia, clamando por tu presencia cada mañana, que tu Espíritu jamás se aleje de nosotros. Es lo que te clamamos, Espíritu Santo. Bendice cada hondureño que nos está viendo a esta hora de la mañana. Declaramos una palabra para ellos de sanidad, de milagro y de prosperidad. Queremos de tu río, de ese río de tu presencia, de ese bálsamo de amor, de ese bálsamo de perdón y de milagro. Esta mañana queremos perdonar. Esta mañana venimos aquí con corazones contritos y humillados. Si tenemos guardado en nuestro corazón rencor y odio, queremos, Señor, perdonar, quitar de nuestros corazones todo sentimiento negativo, creyendo, Señor, que cosas mejores van a venir para tus hijos y para esta nación. Espíritu Santo, tú te mereces toda la gloria, toda la honra y todo el poder. No nos cansamos de adorarte, de clamar, Señor, por esta nación, de clamar por los 4 puntos cardinales y por aquellos compatriotas que se encuentran en el extranjero, que de alguna manera también han sufrido la crisis de la pandemia del COVID-19. Sabemos, Espíritu Santo, que hay muchas personas falleciendo, pero ni la hoja de un árbol se cae si no es por tu voluntad. Solo danos esa resignación, esa paz, Señor, para continuar adelante y para sobrellevar cada conflicto y cada problema que se nos presenta en esta vida, que nadie dijo que era color de rosas. Espíritu Santo, ponemos ante ti este día, todo el resto de esta semana, Señor, declarando que las ventanas de los cielos se abrirán a favor de nosotros. Queremos ser más agradecidos, queremos tener más amor al prójimo, queremos abrazar aún más a nuestras familias, que es tan importante. Hemos aprendido en todo este proceso que sin ti no somos absolutamente nada y queremos establecerte en cada momento de nuestras vidas. Bendice este día, bendice la vida de cada presentador, de cada camarógrafo, de cada una de las personas que se encuentra en producción, como también aquellas personas que nos están viendo y sintonizando, y la vida de los periodistas y transportistas, Señor. En el nombre de Jesús iniciamos esta mañana estableciendo tu gloria y tu presencia, que jamás se va a alejar de nuestras vidas en medio de las circunstancias difíciles y también buenas. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Buenos días, compañeros, ¿cómo están? Qué gusto saludar. Gracias a Dios, bien. Bueno. Con actitud, ¿verdad? Eso es correcto. En medio de todo lo que pasamos. Exacto, en medio de todo, en medio de hay todo. Hay que transmitirlo. Sí, no, y eso es importante. Transmite. Eso es importante, aun cuando, pues uno por lo que se está pasando, claro, compañeras y Efer, mira que el panorama es bastante complicado, bastante difícil, pero aquí tenemos que hacer, como dicen, honestamente, de tripas corazones. No, por Dios, en serio, porque yo digo, pucha, ¿por qué? Y ayer lo reflexionaba en la tarde, que estaba en la casa, que no salía a caminar porque los lunes se dan descanso, porque bastante actividad, sábado, domingo, ahorita, pero Dios mío, ¿por qué el mundo está así? ¿Y por qué nuestro país pareciera que estamos, como cuando uno dice, solo falta, perdonando la palabra, pero como es que nos orine un perro? No, por Dios, en serio, solo eso falta. Sí, en el caliche popular. Sí, en un lenguaje popular, técnico hondureño. Entonces, solo eso nos falta. Pero no debemos de perder la fe, no debemos de perder la esperanza y no debemos de perder la confianza en un ser superior, que vamos a salir de esta. Vamos a salir de esta. Porque mire, muertes ayer, por ejemplo, anoche las dos muchachas. Y las mataron allá. En la costa norte igual, muertes violentas. Sí. Entonces uno dice muertes por COVID. Sí. Gente, bueno, el último, el doctor, ¿cuánta gente uno escucha? Dios mío. En el plano personal,
familiar. Comentaba con Zenia ayer que estábamos cenando, separados, muchas parejas que tenían 30 y pico de años de vivir, y dicen, no, ya no están viviendo esos amigos, o sea, se separaron. Pues están tramitando el divorcio. Sí, uno dice, Dios mío. Y aquí, mire, y ahorita, perdóneme, pero sí, porque vamos a un proceso electoral interno. Siempre les he dicho a los que son diputados de mi departamento, especialmente de Oro, miren, van a ir al Congreso, yo les digo, van a ir al Congreso, tengan sentido común y no se vayan a perder, porque generalmente, y lo vuelvo a repetir hoy, quienes llegan al Congreso Nacional se separan de sus mujeres y usualmente ocurre más con nosotros. Pierden el piso. Claro, hombre, es que, mire, llegan a beber, a mujerear, a andar con las... es que se pierden, hay cosas muchísimo más importantes que alcanzar una posición. Y aunque se llegara, jamás en la vida debe de perder lo que decía Alejandra, uno, el piso. Y por mucho alto que crea haber llegado una persona, todos somos iguales ante los ojos de Dios. Entonces, no pierdan su esencia, no se separen de la mujer que los ha soportado muchísimos años. Y aquí voy también con las damas. No, de veras, hay mujeres que alcanzan esa posición y después quieren ver de menos al marido. No, hombre, puta, por eso es la familia. Por eso es familia. Pero fíjese luchen y alcancen esos objetivos. El hondureño de principios no se, o sea, en el sentido, si usted sabe que es su esencia, lo bello que es su esencia, lo bello que usted es como familia, como parte de, o miembro de, usted no va a querer perder eso. Claro, pero si usted tiene bien arriesgado esos principios, porque un hombre y una mujer de principios, al final no va a negociar los mismos. Claro, y uno debe decirle adiós, mire, adiós. Bueno, si alcanzara una posición pública de cualquier sentido, me va a separar de mi esposa, de mis hijos, señor, mejor no me lleves ahí. Por Dios, mejor no me lleves ahí. Bueno, pero también lo que dice Ethel en este instante, Ale y Efer, es tener bien arraigado ese sentimiento de familia. Pero a mí de veras, platicando yo le voy a decir algo rápidamente. Si usted los tiene bien en su ADN, usted no va a negociar nada de eso. Pero es que hay hombres que nunca se creyeron padres, y madres también, entonces eso suele pasar. Fueron padres porque se presentó al escenario, pero nunca se sintieron padres. Entonces, esos son de los hombres y de las mujeres que con el paso del tiempo sus hijos quedan abandonados. Es un tema de allá, muy allá. Sí, muy adentro, como dicen. Pero sí, en conclusión, en esto yo siento que alcanzar una posición, por eso les digo, y lo platico más con gente que yo conozco, pero por la edad que yo tengo, aparecen ahora jóvenes de 30 años, de 35, de 40, que salen a veces de diputados, y ellos creen que el ser diputado ya les da nombre, nada, no, por Dios, yo creo que porque son diputados tienen agarrado a todo el mundo. No, claro, deben de entender que esas posiciones son hoy, mañana no. No, y que todos vamos, mire, vamos a hablar un poco popular, y eso me lo decía y me causó mucha risa un amigo y decía, todos vamos para la residencial de los acostados. No, realmente es así. Y mire, me causó mucha risa y me dice, todos vamos para ahí. No somos nada, entonces creo que eso es importante. Y cuando uno se cree más, cuando el porrazo es más fuerte. Y ¿sabes qué dice la gente? No, la historia lo comprueba. Es gente que ha estado arriba y que se ha querido invencible. Por eso es que se alegra la gente cuando los mira que van hinchachados a veces. No, en serio, que no, entonces está bueno. Mire que uno es responsable de sus hechos. ¿Cómo está? Bueno, les adelanto rápidamente antes de ir a los contactos en vivo. Hoy vamos a tocar un tema que está todavía en el tapete de discusión y es sobre el salario mínimo. Miren, el salario tuvo que haberse aprobado desde el año pasado, sin embargo, por el tema de la pandemia se le ha dado largas. Ahora ya los obreros presentaron una propuesta el viernes pasado y los empresarios van a presentar una contrapropuesta este próximo viernes. Mañana la empresa privada tiene una reunión precisamente para dialogar sobre este tema. Es decir, que el salario mínimo todavía no está definido, por lo menos hasta finales o a mediados, mejor dicho, de marzo, aproximadamente por ahí, porque obviamente vienen las contrapropuestas y las discusiones. Para hablar sobre el tema tendremos al licenciado José Luis Baquedano, quien es miembro de la mesa pues que estará discutiendo el salario mínimo, junto también al vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, el licenciado Daniel Fortín, para hablar sobre este tema con el licenciado Jorge Zelaya. Y también les notificamos, lastimosamente perdió la vida un sacerdote y uno más conocido por todos nosotros y querido, pues dio positivo de COVID
Gracias a Dios está estable, así que más adelante le vamos a informar de quién se trata. De igual manera, ¿verdad? La vacuna no va a llegar a finales de febrero como se había hablado. No va a llegar. Sí, ahora se habla que a finales de marzo posiblemente. Ay, Dios mío, ¿cómo nos tiene? Bueno, vamos con los contactos esta mañana. Está Pablo Zelaya y mire, Samuelito Cuello, hoy no está Quito, el hombre que usted extraña cada mañana. Vamos. ¿A quién? Vamos con Pablo Zelaya, el abogado y periodista Pablo Zelaya. No, ni le dé cuerdas porque ese muchacho... Hombre, muy capaz. Ay, hombre. No olvides, ni le dé cuerdas porque después allá... Martínez Zelaya. Y luego iremos a San Pedro Sula con Samuelito. Pablo, muy buenos días, adelante. Buenos días, licenciado Jorge Zelaya, buenos días, compañeros. Muchas gracias, sin duda alguna, por los elogios desde buena mañana, son muy motivacionales. Bueno, comencemos con la información. Me acompaña Ramón Mejía, él es un egresado de la carrera de medicina a la espera que les entreguen su título universitario. Ellos tienen o han tenido problemas con las autoridades en cuanto a este procedimiento, pero que nos explique, Ramón, qué es lo que ha pasado, Ramón. Sí. Nosotros somos estudiantes de la carrera de medicina ya por egresar, terminamos nuestro servicio social en el año 2020, en agosto. Y tenemos problemas administrativos ya que desde 2019 no se nos ha subido una asignatura en la cual nosotros no tenemos nada que ver, simplemente somos los afectados y la clase se llama terapéutica clínica. Las autoridades no han hecho su parte en subir nuestro historial y por ende nosotros no podemos optar a graduarnos. Nosotros como estudiantes simplemente cursamos la clase y servimos al país en nuestro internado y en nuestro servicio social. La universidad no ha hecho su parte en tenernos lista esta calificación y lastimosamente como somos la universidad pública y no pagamos por ello, simplemente se tiran la pelota, por decir así. Facultad dice una cosa y registro de la universidad dice otra. Brevemente, ¿cuántos estudiantes son los que se encuentran en esta situación y por cuánto tiempo han estado esperando este procedimiento? Desde 2019 hasta la fecha. Desde abril de 2019 nosotros concluimos con el pensum académico y nos propusimos y nos mandaron a hacer nuestro servicio social. Somos alrededor de 160 solo en nuestra generación y se van agregando más de generación en generación. Existe la generación de marzo, que está más de un año, va a cumplir parada sin su entrega de título. Está la de junio, está la de nosotros de agosto, están los de octubre y ahorita vienen los de febrero. La verdad, con todo el respeto y la educación, solo exigimos que las autoridades hagan su trabajo. Bien, muchísimas gracias a Ramón Mejía, quien es un estudiante, o por egresar de la carrera de medicina, ya lo escucharon. No hay una respuesta por parte de las autoridades en cuanto pues a agilizarles este proceso para con esta clase y que ellos puedan llevar a cabo todo el procedimiento de graduación. Y se están acumulando las promociones, los médicos son muy necesarios en este momento para poder afrontar el tema del coronavirus. Si no tienen alguna otra consulta desde los estudios, yo retorno con ustedes, compañeros. Bien, gracias Pablo. Solo ser solidarios con esta problemática de estos jóvenes estudiantes que están por egresar, ellos y otros de facultades diferentes no pueden seguir con esta misma problemática de todos los años. Deben solucionarle a los jóvenes, ayúdenles por favor, sumado a que no hay oportunidades de trabajo, para graduarse también es un problema. Vamos a ir a San Pedro Sula con Samuelito Cuello y ¿con quién anda Samuelito? Con Marquito, ¿verdad? Marquitos Villeda reciben nuestra señal. En este momento hay operativos en el sector norte del país. Samuelito, muy buenos días con usted, adelante. Muy buenos días, licenciado Jorge Zelaya, también a las compañeras y compañeros en el estudio, a toda la audiencia que nos ve por la pantalla de Hola Honduras. A esta hora de la mañana nos encontramos específicamente en la colonia Prieto de San Pedro Sula, donde elementos de la Dirección Policial de Investigación y las Fuerzas Especiales realizaron un allanamiento a las 6 en punto de la mañana, allanamiento que iba directamente a la captura de una persona luego de que se emitiera una orden en contra de una persona que hemos identificado como Alfredo Alvarado. A esta hora del día, pues ya Alfredo Barahona, repito, en este momento pues ya ellos iniciaron y han detenido a esta persona y lo han llevado hasta la Dirección Policial de Investigación. Lo que se ha quedado aquí es algún contingente
que pues en este momento está realizando diferentes investigaciones. Ahí podemos observar una lujosa camioneta, una lujosa hogar. En este momento nos han cerrado la puerta principal los familiares de esta persona. Pues decirles que la persona que ha sido aprehendida está vinculado en el robo de algunos contenedores. Además está también vinculada en el robo de algunos carros de carga. Vamos a escuchar en este momento las declaraciones de manera corta de el subcomisario Cristian Nolasco de la Dirección Policial de Investigación, portavoz, que en este momento nos brindará un poco más de detalles de este operativo que se realizó en punto de las 6 de la mañana de este día. Se sigue inspeccionando con ese objetivo de encontrar otra prueba, otra evidencia. Hasta el momento también se logró encontrar, según lo que me han reportado los técnicos, un localizador o bloqueador de llamadas también. Tanto las escrituras correspondientes está verificando la propiedad de este bien para también hacer las coordinaciones con las autoridades correspondientes. ¿Y el bloqueador de llamadas para qué lo tenían? Bueno, recuérdese que hay unos procesos, la electrónica pues ya sabe cómo de alguna manera bloquear una llamada de teléfono en un lugar, en un trayecto para poder dejar sin alarmar a las autoridades correspondientes. En algunos casos también en confabulación como acto robo a través de las mismas empresas, de terceros, porque cuando transportan de un producto de un lugar a otro, a veces no son los mismos dueños, sino que hay intermediarios. En algunos casos, pues, colaboran para que se produzca o se cometan este tipo de hechos en los ejes carreteros de la zona norte. Usaban un bloqueador de llamadas para bloquear los GPS, así como también bloquear las llamadas para no alertar a nadie. Así es, así es. Vamos a verificar si realmente este aparato pues, está funcionando correspondiente. Se remite lo que es el caso para que así pues seguir las otras diligencias, esperando que otra evidencia también se pueda encontrar, como ser aires acondicionados, que al momento también participaron en el robo de un lote de aire acondicionado en esta zona norte del país. Bueno, muchas gracias. Estas son las declaraciones del subcomisario Cristian Nolasco. Nosotros estaremos enviando más detalles sobre la detención de esta persona que ya está en poder de la justicia y deberá responder por los errores que ha cometido también aquí en la zona norte y también por toda la situación de robos y la situación también que se estaba dando del hurto de los diferentes camiones repartidores y también camiones de carga que transitan por esta zona del país. Con imágenes de Marco Villeda a esta hora del día, vamos a hacer una breve pausa comercial, pero regresaremos con Hola Honduras. Diálogo con Jorge Zelaya. El director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Armando Urtecho, aseguró que este miércoles se reunirá la Junta Directiva de la Cúpula Empresarial para analizar la propuesta de ajuste al salario mínimo que presentó la dirigencia obrera. El día miércoles en la sesión de Junta Directiva, la Junta Directiva conocerá este planteamiento de los trabajadores y vamos a preparar una respuesta, pero será escuchando primero a la Junta Directiva el día miércoles para llevarla el día viernes a la mesa de revisión del salario mínimo en la comisión tripartita. En este momento pues hay una propuesta hecha por los trabajadores y nosotros vamos a dar una respuesta tal como se le ha planteado a los trabajadores y al gobierno de que lo llevaríamos el día viernes. Urtecho manifestó que este viernes el sector empresarial llevará su contrapropuesta a la mesa de negociación del ajuste al salario mínimo. Y ya nos imaginamos cuál va a ser la propuesta de la Junta Directiva de la empresa privada COEP. Como son tan magnánimos, como son tan bondadosos, van a decir sí, aceptamos la propuesta de la clase trabajadora. Nunca. Siempre es el gobierno al final, desafortunadamente, el que toma la decisión del incremento al salario mínimo en el país. Pero bueno, vamos a profundizar porque están ya nuestros invitados vía Zoom. Luego que el viernes anterior se reanudaron las negociaciones del nuevo salario mínimo por parte de la mesa tripartita conformada por representantes del sector obrero, el sector privado y el gobierno, la misma ha quedado prácticamente en nada. Miembros de esta comisión señalan que se programó para el próximo viernes otra reunión. Antes, el miércoles, como decía el abogado Urtecho, la Junta Directiva del COEP
va a recibir y a estudiar la propuesta de la clase trabajadora. Durante todo el fin de semana estuvieron analizando diferentes escenarios. En ese sentido, se prevé que para el próximo lunes 22 ya se cuente con un acuerdo entre las partes negociadoras. Cabe señalar que este proceso debió finalizar en diciembre del año pasado para iniciar a aplicarse el nuevo salario mínimo desde el mes de enero. Sin embargo, las negociaciones se encuentran empantanadas. El sector privado argumenta que a causa de la pandemia y del paso de las dos tormentas tropicales ETA e IOTA, han reportado pérdidas económicas y aumentar el salario mínimo, dicen ellos, representaría el cierre de muchas empresas. Para conversar sobre este tema nos acompañan vía Zoom el licenciado José Luis Baquedano, es miembro de la mesa negociadora de este salario mínimo, así como también al vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, el licenciado Daniel Fortín. Es, por supuesto, un gusto tener estos dos distinguidos amigos aquí en el diálogo de hoy, martes 16. El licenciado Baquedano, muy buenos días, un gusto que nos acompañen, por supuesto, esta mañana y es un placer saludarle. Muy buenos días y gracias por darnos la oportunidad de estar. Este tema es un tema de interés nacional, que los trabajadores están a la expectativa para ver qué es lo que va a pasar este próximo viernes. Esperamos pues nosotros que los señores de la empresa privada lleguen con una posición abierta, una decisión política para poder llegar a un acuerdo consensuado. Nosotros aceptamos el viernes pasado darles un compás de espera hasta este próximo viernes, pero bajo las condiciones de que nos vamos a sentar el viernes, vamos a discutir todo el planteamiento social presentado por los trabajadores y ahí mismo vamos a presentar ya de forma oficial la propuesta económica de parte de los trabajadores. Así es que esperamos viernes, continuar el sábado, el domingo y si es posible el lunes, para ver si podemos llegar a un acuerdo consensuado, que es la responsabilidad que tenemos, el sector productivo, de sacar esta negociación. Esto es una negociación atípica, no es la negociación normal que hemos tenido en años anteriores por el tipo de situación que vivimos en el año 2020, una situación también atípica, el tema de la pandemia, el tema de los huracanes que destruyeron toda la infraestructura en la zona norte, se destruyó todo el aparato productivo. Así es que nosotros esperamos ya el próximo viernes realmente que los empresarios lleguen con una posición clara en ese sentido y una respuesta concreta al planteamiento de los trabajadores. Perfecto, gracias licenciado Baquedano. Lic Fortín, muy buenos días, es un gusto saludarlo. Igualmente, Jorge, saludo a la distancia también a nuestro amigo José Luis. Un placer aquí estar en su programa y pues definitivamente que el objeto es poder analizar de cuánto debe ser este aumento, cómo debe ser este aumento, pero siempre pensando de que hay que tomar en cuenta muchos factores muy importantes. Esos factores importantes, y le consulto aquí de entrada, estamos conscientes de la dificultad que ha vivido la empresa privada, pero igual o más, la clase trabajadora. ¿Están conscientes que debe de darse ese incremento salarial o van a salir con el cuento que las empresas están quebradas y que lo más importante es que la gente mantenga su trabajo? No, Lic, hay que darle un incremento salarial a la clase trabajadora. O como ya están utilizando algunos medios de comunicación diciendo, Honduras es de los países en donde más se paga más alto el salario mínimo. Probablemente, bueno, después de Panamá y Costa Rica, probablemente, pero también es en Honduras donde es más caro la canasta básica familiar, donde es más caro todo. Entonces, ahí den el mensaje, estos medios también completos, es decir, en Honduras es superior a Nicaragua, es superior a El Salvador, bueno, a Guatemala. El Salvador incluso está dolarizado el salario, en dólares el salario de la clase trabajadora. Entonces, ir un poquito más allá también, ¿verdad? No solo decir que aquí se paga un salario mínimo alto, porque también aquí es, en Centroamérica, donde es la canasta básica de las más caras también. Mire, Jorge, realmente con lo que usted inicia el programa, sí tenemos que poner en contexto varias cosas y tenemos que ser muy claros para no malinterpretar lo que se está diciendo. Tome en cuenta usted
de que en Honduras hay 700 y pico de grandes empresas y hay 1000 y pico de medianas empresas. El 68% de las empresas de Honduras son pequeñas y microempresas. El 68% del empleo. Yo le pregunto, ¿qué significa para usted un micro y un pequeño empresario? Esos son todos aquellos talleres de mecánica, carpinterías, ebanisterías, pulperías, talleres de cualquier tipo, costurerías, salones de belleza, etcétera, etcétera, etcétera. Yo le pregunto, ¿cuánto es el ingreso de esas empresas? ¿Cuántos trabajadores tiene cada una de esas empresas y representa casi el 70% del empleo nacional? Entonces, si estas empresas manejan un ingreso del cual el empresario recibe su sueldo, pero llámese empresario aquel que esté emprendiendo, que es el dueño del taller de mecánica, el dueño de la carpintería, el dueño de la ebanistería, el dueño de la pulpería, el dueño de la talabartería, el dueño de todas estas empresas. ¿Cuánto es el sueldo de esa persona? ¿Cuánto esa persona retira mensualmente como empresario? Yo le aseguro que esa persona recibirá el 25% de lo que usted recibe por ser empleado de Canal 9, por ejemplo, o por los derechos de transmisión que usted recibe de este programa. Entonces, no pongamos en contexto de que el empresario es el malo. Empecemos bien el programa no diciendo que el empresario es el malo, porque el empresario lo que está tratando de hacer es emprender. Las 700 y pico de grandes empresas y las 1000 y pico de medianas empresas ya en este momento pagan el salario mínimo y han tratado de mantener los empleos a toda costa. Nosotros tenemos que ver, por ejemplo, de que con lo que pasó con ETA y OTA, aquí lo que yo manifiesto es que nosotros tenemos que saber que el gobierno no va a ser la solución. O sea, hasta ahorita ningún gobierno en esta era democrática, del 82 para acá, ha sido realmente el que ha dirigido una pauta adecuada para sacar el país adelante. Entonces, si nosotros no nos ponemos realmente de corazón a tratar de sacar el país adelante entre los empresarios grandes, medianos, pequeños y microempresarios y los trabajadores, colaboradores, como se quiera llamarlos, porque para nosotros son colaboradores porque están colaborando con la empresa para sacarla adelante, están colaborando con el país para salir adelante, están colaborando con todo. Entonces, si los empresarios y el sector trabajador no se ponen de acuerdo para sacar adelante este país, nunca vamos a sacar el país adelante. Por ejemplo, yo le digo, o sea, todos y cada uno de nosotros tiene una responsabilidad de darle trabajo a alguien. Todos, en cierta medida, le damos trabajo a alguien. Y ahí es donde debemos decir, todos y cada uno de nosotros nos ponemos la mano en la conciencia. De eso es que tenemos que hablar en este momento, ambas partes. Y eso es lo importante. Pero no podemos satanizar de entrada que la empresa privada va a decir cero aumento y que la empresa privada va a decir que cosas que sí son ciertas. Honduras es el segundo país que paga el salario mínimo más alto en Centroamérica. Que el costo de vida, que bueno, analicemos esa parte. ¿Cuánto es el costo de vida en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua, en este triángulo norte? Costa Rica, dejémoslo fuera. De Panamá, dejémoslo fuera. Ya está dolarizada la moneda y ellos del canal de Panamá les sirve para mantener a todo el país. Costa Rica pues ha hecho un gran trabajo a lo largo de muchos años. Nos deja cuatro países que más o menos estamos igual, compitiendo. Y ahí es donde nosotros tenemos que venir y decir, bueno, ¿qué queremos nosotros para nuestro país? Para nuestro país, ¿qué es lo que yo quiero? Una clase empresarial y trabajadora trabajada unido para sacar adelante este país. Porque acuérdese del eslogan de ETA y OTA. Después de eso, el pueblo sabe el pueblo. Aquí no tenemos que esperar a que el gobierno venga e imponga que el salario mínimo va a ser de tanto.
al gobierno no le cuesta el salario mínimo. Es al micro y al pequeño empresario al que le cuesta el salario mínimo. Y lo que hace eso es generar más empresa informal. Porque las empresas constituidas, medianas y grandes, sí pagan el salario mínimo. Bueno, perfecto. Estamos hablando de unas 700 grandes empresas en el país, una 1000 aproximadamente, mediana empresa. 1500 más o menos. Bueno, pero un 68, un 70% es microempresa y es la menos favorecida, porque los microempresarios de los cuales usted hablaba, eso de las pulperías, los supermercados, de los talleres mecánicos, van a los bancos y no quieren prestarles. Esa es la realidad y usted lo sabe. Y es la que genera más fuentes de trabajo. Y los que más se benefician, que pasan pidiendo exoneraciones constantemente, son los que menos ayudan. Miren, en honor a la verdad, así que usted es empresario y yo los conozco. Usted es empresario y yo los conozco. Pero voy a preguntarle al licenciado Baquedano, ¿cuánto es el incremento? ¿Es tan difícil? ¿Cuánto es que está pidiendo la clase trabajadora? Yo sé, pero quiero que por favor usted mejor me lo diga. Y aprovecho, mire, y ahorita va a decir la gente, es que Jorge, nada tiene que ver eso. Sí tiene que ver. Jari y doña Roquelina, que trabajan con nosotros hace 23 años, con esta situación difícil que se está viviendo, que la estamos enfrentando también nosotros, es más difícil para ellos. Le dijimos, miren, a partir de enero van a ganar 1000 empiras más. Y si lo hace un asalariado como yo, que gano poco y que vivo de esto, no lo van a hacer los empresarios. No lo van a hacer los empresarios. Ahí es donde tiene que haber conciencia, Licky. Tienen que, por favor, entender que la gente se está muriendo de hambre, literalmente, y que ustedes, perdone, pero cuando le digo ustedes, los empresarios, no es que están en bonanza. Bueno, pero sacrifíquense un poco, hombre, se han venido ganando desde hace muchos años y ganando bien. Yo pongo el ejemplo que un empresario me dijo, mira Jorge, es que vos te pones así, mira, esto está difícil. Lick, mire, yo sé, ingeniero, le digo, yo sé que está difícil. Mira, estoy perdiendo 40 millones al año. Ay, ya cuando me explica, era que ganaba la empresa 120 millones al año. Y que ahora no gana 120, sino que gana 80. ¿Qué es lo que está perdiendo? No está perdiendo nada. Ha ganado menos, está ganando menos, pero está ganando. Y 80 millones al año. ¿Y qué es lo que gana la gente? Un salario mínimo, 9,000 pesos para vivir con su familia. Con eso va a poder mantener la esposa y un hijo que tuviera un hijo en la escuela. No puede, Lick, no puede mantenerlo la gente. Y entiendan ustedes, por favor, la gente se está muriendo de hambre. Nunca como ahora se está viviendo una situación tan complicada como la que está viviendo el país. Por eso le digo y se lo pongo de ejemplo. Sé que no viene al caso y que me perdone Jari y doña Roquelina. Pero le digo, miren, doña Roquelina, hablamos con CENI en diciembre y conste que les pagamos doble en junio y les pagamos doble en diciembre. Porque es justo, se lo ganan primero, número uno, y número dos, para que estén contentos también con nosotros y que nos cuiden bien a los hijos primero y ahora a los nietos. Y que estén, claro, no tienen lo que tiene mi esposa y lo que tengo yo, es indudable. Es indudable, pero que se sientan contentos. ¿Y quién no va a estar contento trabajando 23 años con uno? Así como nosotros los queremos como familia, así también ellos nos quieren a nosotros y nos cuidan. Pero ¿cuál es el problema grande aquí con los empresarios? Que ni los mismos trabajadores los quieren por eso. Licenciado Baquedano, disculpe, sinceramente. No estamos de acuerdo con esos comentarios. Yo creo que hay que hacer un análisis del contexto. Lo que decía el amigo por allá, que Honduras es uno de los países que tiene un salario más alto, pero eso se ha vuelto una utopía, porque el mismo INE, en la última encuesta, ha sacado que el 80% de empresarios no pagan salario mínimo. ¿Qué representa eso? Que el trabajador no está recibiendo lo que establece la ley. Hay empresarios que son correctos, que son honrados y cumplen con la responsabilidad que acarrea la ley de salario mínimo, pero el 80% es extremadamente alto, y eso no lo digo yo, lo dice el INE en una encuesta que hizo hace poco. Eso quiere decir que el salario mínimo en nuestro país se vuelve una utopía, porque no es cierto que el trabajador lo está recibiendo. Aparte de eso, la mayor parte del empleo que tenemos en este momento es empleo por hora. Ese trabajador que le dan empleo por medio salario, lo hacen trabajar 6 horas y lo obligan, si quiere, y si no, váyase porque ahí está otra afuera esperando que usted salga. Todo ese tipo de cosas no hay que dejarlas de lado, porque eso también afecta al trabajador. En toda crisis
el trabajador es el que ha pagado las consecuencias. Los empresarios no asumen costos. Cuando hay un reajuste de salario, el empresario lo que hace es trasladarlo al costo de producción. ¿Y quién paga esto al final de cuentas? Es el pueblo hondureño. Somos los que asumimos esa responsabilidad también y asumimos las malas decisiones y las malas administraciones. Todo eso hay que verlo en el contexto. Y lo otro es que si analizamos las micro, las pequeñas empresas, las medianas empresas, en las últimas negociaciones e históricamente se les ha dado un trato preferencial, y eso lo sabe el amigo. Siempre le aplicamos los porcentajes más bajos para que estas empresas puedan seguir operando y tengan la capacidad de pagar los salarios. Eso también lo hemos visto, los trabajadores hemos sido condescendientes. El artículo 23 del Código de Trabajo dice que los trabajadores pueden participar de las utilidades y beneficios de los empresarios, pero no asumir sus riesgos y sus pérdidas. Imagínense si nosotros exigiéramos la aplicación de ese artículo, que el trabajador tiene que participar de las rentabilidades que tiene el patrono en este momento. Y hablo del término trabajador, porque para nosotros el término colaboradores no existe. Ya el código es claro que dice trabajador. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos sido condescendientes y hemos actuado con mucha responsabilidad, pero hay que ver el contexto en este momento. A las MIPYMES le hemos dado tratamientos preferenciales. Se ha hecho una segmentación de número de trabajadores por empresa, y ahí es donde están las pequeñas y las medianas y las grandes empresas. Así sucesivamente se ha ido dando todo el proceso de negociación, pero si ahora analizamos la situación del trabajador, vemos que el trabajador ahora gasta más y consume menos. Dicho sea de paso, no se le paga el 100% del salario mínimo. ¿Por qué? Porque antes el trabajador no tenía que tener un gasto en medidas de bioseguridad para proteger su salud y su vida y la de su familia. Eso tiene un costo enorme, no es barata una mascarilla y es de todos los días. Igual el gel, el alcohol, que el alcohol ahora tiene un peso enorme en canasta básica. Eso hay que tomarlo en cuenta. También el tema que los trabajadores tienen que comprar teléfonos inteligentes, y no es porque les guste andar un teléfono caro o andarlo luciendo, es porque si no tienen un teléfono inteligente, sus hijos no se van a poder conectar a la plataforma educativa. Y aparte de eso, comprar el internet todos los días, que son 50 lempiras, imagínense 50 lempiras diarios, el trabajador está trabajando solo para esos dos aspectos, que es medidas de bioseguridad y el tema de educación. Por eso vimos que más de 500,000 de niños no terminaron el proceso educativo porque sus padres no tenían esa capacidad, y estaban entre la educación y la comida. La seguridad alimentaria y nutricional en este momento no lo tiene la población, que no la tiene el trabajador. En este momento está asfixiado económicamente porque no tiene capacidad de compra. El empresario tiene que darse cuenta que si el trabajador no tiene dinero en su bolsa, no hay circulante, la empresa no vende y entonces tenemos una economía deprimida. Todos esos aspectos habría que analizarlos. Nosotros hemos estado en este proceso que es atípico y desgraciadamente empezamos muy tarde. Ya la convocatoria se hizo a finales en este mes, ya este año, en el mes de enero, y hemos prolongado ya casi 2 meses, llevamos al tercer mes y no hemos podido concretizar absolutamente nada. Hemos tenido una situación bien difícil en ese sentido, cuando la ley dice que, y lo hemos hecho en otros momentos, que hemos negociado en el mes de diciembre, y hemos negociado por 2 o 3 o 4 años, en la maquila hasta por 7 o 8 años, y eso es ventajoso para los trabajadores en un momento determinado. Todos esos aspectos hay que tomarlos en consideración. Nosotros hicimos un planteamiento concreto en el aspecto social, que hablamos de las medidas de bioseguridad que tiene que dotar el empresario a los trabajadores para proteger su vida y su salud. Es una responsabilidad del empresario, es una responsabilidad del gobierno, en ese sentido, dotar de todas esas medidas de bioseguridad, porque en este momento vemos que el trabajador no tiene esa capacidad. Y una serie de aspectos más que hemos planteado. Hemos visto el tema de las suspensiones, que muchas suspensiones de trabajadores han sido ilegales. Ahí es donde hemos pedido nosotros al Ministerio de Trabajo que haga su trabajo, asumiendo su responsabilidad, tutelando los derechos de los trabajadores. También hemos planteado en ese planteamiento social el tema que tenemos en este momento, problemas con el pago de las incapacidades por el tema del COVID, que no las están pagando en el seguro, que las pagan demasiado tarde, que el empresario no quiere asumir responsabilidades
en ese sentido. Ese es parte también del planteamiento que hemos hecho. Y lo otro que hemos planteado también es la protección para aquellos trabajadores que tienen alto riesgo, esos que tienen enfermedades de base, que ya tienen más de 60 años, que son propensos y corren riesgo de que si contraen COVID puedan perder la vida. Todo eso también lo hemos planteado, tratando de proteger y garantizar la vida y la salud de los trabajadores. También hemos planteado que se debe de fortalecer la inspección laboral para que haga todas las acciones necesarias y pertinentes a fin de garantizar de que se cumpla en un 100% con el pago de salario mínimo. Porque recalco, datos del INE, dice que el 80% de empresarios no están cumpliendo. ¿Qué trae como consecuencia eso? Eso se vuelve competencia desleal para aquellos empresarios, para aquel 20% de empresarios que sí pagan salario mínimo, tiene menos rentabilidad que el que no paga, tiene más rentabilidad. Entonces también hay competencia desleal entre los mismos empresarios. Sí. Luego hemos visto que es necesario que se cumpla en un 100% el pago de ese salario mínimo. Hemos visto también el tema del costo de canasta básica, que está extremadamente alto, anda alrededor de 12.000 o 13.000 empiras. En este momento vemos que un salario mínimo no cubre ni siquiera el 50% del costo real de canasta básica, pero también hay otros aspectos, que el trabajador no solo depende de la comida, también está la vivienda, la salud, la educación, el transporte, el pago de servicios públicos, que todo en el país han aumentado, y eso va sobre el salario del trabajador. Entonces tenemos trabajadores produciendo bienes, produciendo servicios, generando riqueza que va a manos privadas. El trabajador vive y muere en la miseria, sus hijos igual, ¿verdad? Una situación difícil en ese sentido. Bueno, vamos el artículo 48 de la ley de salario mínimo, que es excluyente, lo que tú planteabas, las trabajadoras domésticas y otros sectores no entran en ese beneficio cuando hay negociaciones de salario mínimo, no se les hace ningún incremento porque están fuera del contexto de la ley. Y luego hemos visto que es necesario que se generen proyectos de vivienda de interés social por parte de los empresarios, por parte del gobierno, a precios accesibles, a intereses bajos, para que aquellos trabajadores que perdieron sus viviendas con el tema de los huracanes, esta y otra, y aquel trabajador también que no tenga vivienda, que es la mayor parte de trabajadores que no tienen vivienda, que puedan accesar. Ese es parte del planteamiento social. La parte económica todavía no la hemos oficializado. Esperamos este viernes ya presentar oficialmente nuestra propuesta. Por eso dijimos, damos un espacio bajo el parámetro de que nos sentemos el viernes, tengamos respuesta de parte del gobierno y los empresarios sobre la parte social que hemos planteado. Luego presentamos oficialmente la propuesta de los trabajadores. El sábado podemos seguir viendo ese tema y el domingo hasta que logremos un acuerdo. Si no hay acuerdo, los trabajadores no vamos a estar toda la vida sentados ahí escuchando una sarta de cosas que no son reales en este momento. Y entonces tendríamos que cerrar el proceso, pero la responsabilidad de la negociación es del sector productivo. No podemos dejar esto en manos de terceros y mucho menos que caiga en manos de políticos, y básicamente en este momento que es un año político. Todo este tipo de cosas es lo que hemos estado viendo y hemos estado manejando en este proceso, que esperamos pues que en los próximos días, ya cuando nos sentemos de nuevo, podamos concluir con el mismo, que el trabajador tenga certeza de cuánto va a poder recibir. Lo otro es la modalidad que nos hemos saltado la ley, es negociar por 2 o 3 años. Esto lo hemos planteado y también lo conocen los empresarios, que dicen que es necesario negociar por 2 o 3 años para que el empresario tenga certeza de cuánto va a pagar año con año, igual a aquellos que quieran venir a invertir en el país. Conocemos el tema también del desempleo que se ha dado en este momento, que no hay generación de empleo, no hay inversión, porque desde 2015 la inversión extranjera se ha venido retirando, se ha venido reduciendo en el país. Y no hay inversión ni pública ni privada, ni empresarios privados extranjeros que puedan venir a invertir, no se va a generar empleo. En este momento estamos planteando la necesidad de recuperar los empleos que se han perdido. Más o menos ese es el planteamiento que tenemos los trabajadores en este momento. Perfecto, Lic. Nos van a permitir, licenciado Baquedano, licenciado Fortino, una pausa. Regresaremos con el tiempo igual similar para el vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa. Un 80% ha dicho el licenciado Baquedano no pagan las empresas el salario mínimo y que la intencionalidad es que unos 2 o 3 años se pueda negociar
el incremento al salario mínimo para no estar todos los años con el mismo asunto. Y si están hablando de un 6 a un 9% de incremento en todas las áreas de salario mínimo, ¿cuánto es más o menos lo que podría dar la empresa privada? El índice de inflación que presenta el Banco Central habla de un 4% en el 2020. Licenciado Daniel Fortín, igual el abogado José Luis Baquedano estarán con nosotros. Vamos a la pausa en radio y en televisión. Y nos quedamos con Alejandra y con Ethel, con nuestra señal en Facebook, en BTV Somos Todos Honduras, con sus opiniones, sus comentarios de muchas personas, especialmente también fuera del país. En Estados Unidos hay muchos hondureños que viven allá, en España, en Canadá, y que siempre se conectan con nosotros. Pausa breve y regresamos con nuestros invitados. Regresamos con nuestros invitados ya en la televisión abierta, en las estaciones de radio. Nos habíamos quedado en Facebook con Ethel y con Alejandra. En este instante, el licenciado Daniel Fortín, vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa. 80% de la empresa privada no paga salario mínimo y la solicitud de los trabajadores anda en un 6 a un 9%, dependiendo del rubro y la cantidad de los empleados. ¿Cuál es la posición en ese sentido de ustedes, licenciado? Jorge, yo quería mencionar un par de temas sobre lo que se ha platicado y realmente pues siempre es un gusto venir aquí a su programa, pero siempre pareciera que estamos 2 contra 1 aquí. Usted un poquito parcializado del otro lado. Es que soy trabajador, Lick, es que soy trabajador. Y yo lo que le quiero plantear es lo siguiente. Sí. Ok, planteárselo honestamente. La vez pasada lo mencioné en el programa que estuvimos con el amigo Daniel Durón. Tenemos que analizar en Honduras realmente qué significa el salario mínimo. Porque el salario mínimo debe ser un salario con el cual un trabajador, como dice José Luis Baquedano, inicia su etapa laboral. O sea, cuando está joven, cuando está estudiando, cuando empieza a estudiar, cuando ha terminado su ciclo de estudio, ¿okay? Porque le tenemos que apostar a la educación, Juan. Si no, la persona se queda pegada con un salario mínimo toda su vida. Y eso no es correcto. Ahora, pero tiene que estar claro usted de que no es correcto de que usted se quede pegado con un salario mínimo toda la vida. Ok, pero solo para que no se me escape. Permítame. Ok, dele. El salario mínimo es para iniciar el trabajo. Pero porque no se lo pagan el salario mínimo entonces, ni siquiera eso pagan. Hay el 80%. No, espéreme. Es que usted me está hablando del microempresario, el pequeño empresario que no paga el salario mínimo. Pero yo lo quiero poner en contexto de esto. Si nosotros no educamos a la gente y el salario mínimo no es el salario inicial para que la persona se colabore para poder estudiar y trabajar al mismo tiempo y salir adelante y luego ganar más salario. Porque ¿qué hace la diferencia que usted, Jorge Zelaya, no gane salario mínimo hoy? La diferencia es que usted estudió periodismo, empezó a estudiar, hizo una carrera dentro de la televisión. Todo el mundo tiene esa misma oportunidad, es de trabajarlo. Pero si nosotros no apostamos a la educación, no podemos generar que una persona pase a otros niveles de empleo y que sea una cadena. La gente joven con salario mínimo, la gente de clase de edad media con cierto nivel de salario y después vamos buscando otros niveles más adelante. Yo le quiero hacer una pregunta a usted. Usted menciona que a la persona que más le ayuda en su casa, junto con su esposa, de que le trabaja, que tiene 22 años de trabajar con ella, usted siempre ha sido una persona que ha ganado un sueldo. El sueldo suyo es mucho más alto que el 80% de los empresarios de Honduras. No, hombre, no. Y eso se lo podemos garantizar. No, nunca. Que su sueldo
es más grande de lo que ganan los empresarios, el 80% de los empresarios de Honduras. Usted gana más mensualmente que el dueño de una pulpería, que el dueño de una carpintería, que el dueño de un taller mecánico. Y ese es el 80% de los empresarios de Honduras. Ok, usted tiene una persona empleada. Cuando usted le contrató, le paga, o tres, sí. Usted le paga salario mínimo a esas 3 personas. Sí, claro que sí, claro que sí. O sea, usted debe, o sea, el hecho de que sea empleado doméstico, que sea, merece tener el 14avo, merece tener el 13avo, eso estamos de acuerdo, vacaciones, todo lo debe tener. Correcto. Pero usted, digamos, a sus empleadas las debe tener como reinas, porque son los que más le ayudan en su hogar. Así es, correcto. Entonces, yo estoy seguro que usted a ella le ha de dar más del salario mínimo, porque no le dije salario mínimo. Después de 22 años, ¿cómo la va a tener con salario mínimo? Sí. Entonces, ese es el producto. ¿Le ha ayudado a usted a estudiar? ¿Le ha ayudado a salir adelante? Claro que sí. A que ella cambie. A que tengan su casita también y todo eso. Que tengan su carro casa. Todo eso es maravilloso. Eso deberíamos de hacer todos. Eso está bien que usted lo haga. Pero lo que le quiero decir es que si nosotros no logramos que las personas estudien, que las personas inicien, que a los 18 años, porque miremos lo que pasa en otros países, a los 18 años la gente ya estudió su primaria y secundaria e inicia su carrera universitaria. En ese momento la persona debe entrar a trabajar y ganar salario mínimo. Al graduarse de la universidad ya va mejorando. Pero si nosotros no le apostamos a la educación, que la vez pasada cuando lo hablamos con Daniel Durón me dice, no, ese es el camino. Yo insisto, el camino es la educación. Realmente tenemos que educar a la gente para que podamos desarrollarnos más. Y le quiero mencionar algo. Siempre se habla de que nosotros estamos pidiendo exoneraciones. Mire, Jorge, las exoneraciones en el país, la mitad de las exoneraciones que se dan son al impuesto sobre ventas de la canasta básica. Usted está promoviendo que quitemos todas las exoneraciones. Hay que quitarle entonces la exoneración a la canasta básica y cobrarle impuestos sobre ventas a la canasta básica. No se puede. Las exoneraciones que tiene el combustible para la generación de energía, las exoneraciones que tiene la iglesia y las ONGs que realmente que hagan una buena labor, las iglesias que la hacen y las ONGs que la hacen, deben tener exoneraciones. Entonces, de los 40,000 millones de exoneraciones que hay al año, solo el 5,000, 6,000 millones son de la empresa privada. El resto no es de la empresa privada. 20 y pico de mil millones es el impuesto sobre venta a la canasta básica. Entonces, yo le pido que por favor hablemos en contexto qué significa. Y obviamente hay exoneraciones. Todos los países en desarrollo tienen que dar exoneraciones para generar que venga la inversión extranjera a este lugar. Ningún país del mundo ha logrado sin exoneraciones que se desarrolle turísticamente. Ningún país del mundo ha logrado que sin exoneraciones vengan empresas como maquiladoras a instalarse y generar empleos. Entonces, mientras nosotros necesitemos maquilas para que nos generen empleo, porque somos un país subdesarrollado, nosotros necesitamos dar esas exoneraciones para que venga gente a invertir en este país y nos genere empleo. Nosotros necesitamos generar mucho empleo y eso es lo más importante. Pero ese empleo sin educación no funciona. Si no educamos a la gente, todo el mundo tiene que ser educado. Mire, usted salga a la calle y mire, la gente del transporte público, que le digo yo, respetan dónde pararse para recoger y bajar un pasajero. Hay estaciones en la ciudad, se paran donde quieran, hacen lo que quieran. Eso genera más tráfico, eso genera más conmoción. La gente se para en medio de la calle. Eso es educación. Tenemos que educar a todo el mundo. El transportista, el taxista tiene que tener la amabilidad, tiene que saber dónde dejar su pasajero, no entorpecer el tráfico que viene de atrás. El que conduce un bus tiene que hacer lo mismo, tiene que mantener el bus limpio, con las higienes, con la cortesía, para que todo vaya mejorando.
la persona que vende en la calle, la persona que vende en la pulpería, toda esa atención, y eso solo se logra educando a la gente en servicio, en administración financiera, en colaboración hacia el prójimo. Yo soy de la opinión que en la educación secundaria deberíamos de meter clases como de finanzas personales, emprendimiento, valores, cortesía, mercadeo. Eso lo deberíamos de meter en la educación secundaria, porque la gente ahí es donde decide qué hacer, y eso es universal. Todas las carreras tienen que tener educación financiera, todos tienen que tener mercadeo, todas tienen que tener valores, todas tienen que tener ese tipo de asignaturas. Entonces, yo realmente pienso que lo del tema del salario mínimo hoy día es un tema que todos los años venimos repitiendo lo mismo. Si nosotros seguimos haciendo lo mismo, esperando resultados diferentes, nunca vamos a lograr resultados diferentes. Solo usted puede analizar cuánto ha bajado la tributación. Eso significa que los empresarios no están vendiendo lo mismo. Eso significa, porque ahora no me vaya a decir que la gente va del fisco. Con la administración, con el servicio de administración de renta, nadie va del fisco ahora. Eso ha cambiado. Realmente la ministra Guzmán ha hecho una gran labor y no hay evasión fiscal real en el país, como la podría haber habido antes, si es que la había. Pero eso ha cambiado. Por lo menos en esta etapa ahora ya no hay evasión fiscal. Mire que en este segmento no ha participado el abogado José Luis Baquedano. Y le voy a hacer solo una solo déjeme terminar. Entonces yo siento que debemos orientar hacia eso el tema del salario mínimo. Sí, yo le hago una pregunta. ¿Este salario mínimo, al margen del porcentaje que se llegue, debe de ser retroactivo a partir del mes de enero o no? La ley tengo entendido que dice que sí. No por eso, pero es que mire, yo me estoy adelantando, como los conozco, estoy casi seguro que van a decir, bueno, un aumento, pero que sea a partir de su aplicación de este mes, por ejemplo, de marzo, si se llegan ahorita en febrero. Entonces, y febrero y enero, así como dice la ley. Mire Jorge, realmente usted me asombra con eso que insiste, de que como los conoce, y usted trabajó con una gran persona. Es que yo los conozco. En Televicentro y ha trabajado en diferentes medios. Pero y usted mismo estaba diciendo... Y en los medios donde he trabajado, y debo ser honesto. No todos los empresarios son malos. Claro, yo sé que no. No todos son malos, y yo he tenido la suerte. Son buenos. Pero también he trabajado con gente mala, no, en serio. Bueno, pero... Y se los menciono, Víctor Bendet, porque a mí me gusta. El empresario por naturaleza es bueno. Pero el señor Ferrari fue un gran jefe. El Lic Villeda es un gran jefe. Y eso yo lo reconozco. De hecho, por eso participo en la Teletón, por eso tengo mi excelente relación con ellos. Sí, pero así como son ellos, no son todos, Lic, y usted lo sabe. La mayoría sí son buenos, Jorge. La mayoría son buenos. Pues yo conozco y la mayoría de los empresarios realmente... Trabajé con el doctor Miguel Andoni también, otro gran jefe. El doctor Miguel Andoni Fernández, igual debo reconocerlo. Jorge, la mayoría de los empresarios quieren a sus colaboradores. La mayoría son buenos, la mayoría lo miran como familia, la mayoría. A ver, ¿dónde están? La mayoría. Hagamos una encuesta, hagamos una encuesta en las empresas si los trabajadores están contentos de trabajar ahí, si le han dado el servicio, porque así como usted menciona que su empleada tiene 20 y pico de años de trabajar. Así es. Yo en mi empresa tengo gente que tiene 20 y pico de años de trabajar. Claro, en todos lados también. Y en todas las empresas lo hay. Entonces también tiene que haber algo bueno, Jorge. No, sí lo hay. En la mayoría de las empresas la gente es buena. Si el hondureño por naturaleza es bueno. Bueno, ahí estamos hablando. Entonces no tenemos que venir y decir, porque pareciera como que usted está prejuiciado. Sí, lo por estoy. Algo que a usted le pudo haber pasado y no ha sido así. Usted ha tenido... Claro. Mire, es que no es una cuestión personal. Ahí es donde le digo, si yo paso agradecido con Dios y con la vida, y donde he trabajado, yo fuera, oiga bien, y para ser puntual, fuera, en toda esta etapa de mi vida de trabajo, fuera de Víctor Bendet, yo he tenido solo satisfacciones y gratitud con la gente que he trabajado. Han sido espectaculares conmigo.
Debo de admitirlo, debo de decirlo así de frente a la cámara. Yo vivo agradecido con Dios y con la gente que me ha dado la oportunidad de trabajar con ellos. Pero también he sido, y lo digo con toda modestia, pero con una absoluta seguridad, un buen empleado, un buen trabajador, y sigo siendo empleado, sigo siendo trabajador y me siento orgulloso de ello. Pero yo, donde he trabajado, HRN, que fue primero donde trabajé con don Manuel Villeda Toledo, súper agradecido. Luego me fui a Radio América con el doctor Miguel Antoni Fernández, súper agradecido, súper agradecido. Regresé a HRN y a Televicentro, bendecido con don Manuel, con el señor Ferrari, con el Lic Villeda, con Ana María, todos ellos, con la licenciada Pía, Sebastián, todos me trataron espectacularmente a mí. Bueno, en la etapa de mi vida dura, cuando fui a trabajar a Hondurred con don Víctor Ventec, fue difícil, que hasta metí dinero de mi familia. Lo que me dieron en Televicentro de mis prestaciones, ahí lo fui a meter y lo perdí. No me pagaron un solo mes de salario en todo un año. Tuve que hacer un arreglo al final, un mal arreglo, como dicen, pero bueno, honestamente, y al final lo hice. De ahí fui a Azteca a trabajar 2 años espectacularmente, feliz, contento. Más bien no querían que me viniera. Estoy aquí y estoy igual o mejor, como se lo digo, porque honestamente esa es la realidad. Debo ser honesto, Lic. Mire, yo estoy agradecido con Dios y con la vida. Pero lo Jorge, que yo he visto, no, con Jorge, otra gente. Jorge, sí. Solo le quiero decir una cosa. Usted acaba de hacer una encuesta ahorita. Usted me mencionó HRN, Radio América, Corporación Televicentro, Hondurred, Azteca y Vica Televisión, pues lo que era Vica Televisión. Correcto, 6 empresas. Correcto. Y de esa menciona que solo una fue mala. También, correcto. Entonces usted está haciendo la muestra. O sea, quiere decir que 5 son buenísimos, fueron espectaculares, que yo lo sé que lo son. Entonces lo mismo se aplica a las demás empresas. Yo le aseguro que en todo taller, en toda empresa pequeña, en toda empresa mediana, en toda gran empresa, los empresarios quieren a sus trabajadores y los trabajadores los quieren a ellos. Pero que porque lo demuestren. resuelven el problema. Vivimos el día a día con los trabajadores, son nuestra familia. Y la mayoría, usted acaba de decir, 5 de 6. Claro, no, así correcto. lo quieren. Entonces realmente, bueno, pero también ellos hizo la encuesta en este momento. No, pero ellos saben también que yo, con todo, por eso le digo, con toda modestia, porque bueno, he sido un buen esto empleado. tiene 2 partes. Claro, he sido un buen empleado. Obviamente, si pero usted tiene un trabajador que es Aragán, que le sustrae producto o le roba o lo que sea, pues obviamente no es un buen trabajador. Entonces, esas son excepciones también. Yo le estoy diciendo, la generalidad del trabajador hondureño es un buen trabajador. La mayoría. Pero porque uno robe o porque uno sea Aragán, no significa que todos sean ladrones y haraganes. Es como cuando deciden del gobierno, que dicen que los empresarios son ladrones. No, hombre, porque uno fue ladrón no quiere decir que todos sean ladrones. Igual podría decir yo, porque un funcionario público fue ladrón no quiere decir que todos los funcionarios públicos son ladrones. Entonces no generalicemos, veamos la casualidad. Y usted acaba de hacer una tremenda encuesta. 5 de 6 fueron excelentes. 5 de 6. Y a mí me consta, claro, porque yo vi el trato especialísimo que le daba a don José Rafael Ferrari, claro, cuando éramos compañeros ahí en la junta directiva del Club Olimpia, que ahorita vamos por el bicampeonato también. Y cómo le trataba don Rafa a usted, cómo lo trataba Rafa Villeda, el aprecio que le tenían. Y realmente pues se miraba que usted era parte de la familia Televicentro. Entonces esa parte es lo que pasa en la generalidad de las empresas. Entonces aquí juntos tenemos que sacar adelante el país, que es lo que insisto yo, sacar adelante el país. Y el gobierno, lo único que yo le pido al gobierno es que ponga a la gente a educar. José Luis Baquedano tiene razón en esa parte de decir del teléfono inteligente para la educación, las medidas de bioseguridad que se están tomando. También las empresas están invirtiendo en el teletrabajo, en las medidas de bioseguridad. También lo estamos haciendo, porque aquí tenemos que entender que el gobierno no nos va a salvar. O nos salvamos nosotros o no nos salva nadie. Me manipuló el diálogo hoy, no hay ninguna duda. Pero mire, vamos a hacer solo una pausa breve, por favor.
y vamos a regresar con el abogado José Luis Baquedano y con ustedes ya en la parte final, porque estamos sobre tiempo y nos indican nuestros compañeros que tenemos la pausa. Regresamos con Alejandra y con Ethel y mucho mensaje del público. La pausa es en radio y en televisión. Nos quedamos en Facebook en este momento con nuestros invitados. Pausa y volvemos en un momento. Bueno, hoy nos hemos pasado unos minutos, pero con toda sinceridad creo que ha valido la pena. Al licenciado José Luis Baquedano, solo tal vez pedirle, y así con mucho aprecio, con mucho respeto y con cariño, que no me vaya a decir lo mismo que me dijo el licenciado Fortín. Jorge ya se inclinó con los empresarios, porque generalmente a veces es bien difícil y poder controlar una conversación como la que han tenido ambos, con todo respeto por supuesto que se ha hecho, pero tal vez yo me salté un poquito en un comentario, pero así soy, y así soy casi siempre. Soy orgullosamente empleado, siempre me gusta estar del lado del trabajador y casi siempre yo insisto que el empresario hondureño es de los más timoratos, es de los menos generosos, porque uno ha salido, uno ha viajado y conoce. Pero en lo personal yo debo ser agradecido, insisto, con Dios. Primero, del lugar de donde venimos, de donde vengo, con mi esposa, que nacimos y crecimos en el mismo campo bananero. 34 años de casado, tener nuestros 4 hijos, ya casi 4 nietos porque viene la nieta. Entonces, Dios ha sido muy generoso conmigo. Pero bueno, y digo por lo que apuntaba el licenciado Fortín, y sí me han tratado bien donde he trabajado. Sí me han tratado bien, a excepción, y lo vuelvo a decir, del licenciado Víctor Bentec, desafortunadamente, porque había una excelente relación de comienzo. Abogado José Luis Baquedano, disculpe sinceramente, pero bueno, le vamos a escuchar. Ale nos va a dar aquí unos minutitos más, por favor. Abogado. Bien, es bueno eso de mantener el balance. Yo escuchaba mucho el tema de las MIPYMES. Hay un fenómeno que lo conoce muy bien Daniel. Grandes corporaciones en nuestro país han fraccionado sus empresas. Tal vez tienen 200 trabajadores y hacen una fracción de una empresa y las van dividiendo en empleados en categorías de 10 empleados. Entonces esas grandes corporaciones aparecen manejando un montón de microempresas. Y esa es una ventaja y una ganancia también, y se vuelve también una competencia desleal. Esas grandes corporaciones dividan su empresa. El tema de una gasolinera, que solo tiene 3, 4, 5, 6 empleados, pero el giro económico es extremadamente enorme, grande, y entran en la categoría de microempresas. Todo este tipo de cosas hay que verlas. El tema de la educación es importante, hay que reconocer eso, pero imaginémonos que hay 2 millones y más de hondureños en el sector informal de la economía, que quitan prestado en la mañana 1,000 empiras para pagarle a la geotista 20% en la tarde, vender todo el día, pagar ese capital más los intereses y sacar un poquito para comer. ¿Qué posibilidad tiene este trabajador del sector informal de la economía de poder educar a sus hijos? Sus hijos van a seguir la misma carrera de seguir en el sector informal de la economía. El tema de la educación, hay una cantidad enorme de profesionales universitarios ganando salario mínimo, profesionales que salen del INFOP ganando salario mínimo, profesionales de educación media ganando salario mínimo. Ya son profesionales o trabajadores que están en la empresa y se han ido formando y continúan con el mismo cargo y con el mismo salario mínimo. El salario mínimo es el mínimo vital para que la gente pueda sobrevivir, mano de obra no calificada. Todo ese tipo de cosas hay que verlas. Hay 2 aspectos fundamentales que también hay que tomar en cuenta. La maquila ya negoció con sus trabajadores un reajuste de salario para 2021. Igual ya lo hizo el gobierno, ya negoció con sus trabajadores, sus empleados, un reajuste de salario para el 2021. Las otras actividades económicas que están aglutinadas en el COEP no pueden ser las excepciones. Y aparte de eso, la ley ya es clara que el salario mínimo tiene que aplicarse a partir del mes de enero. Tiene que ser, aquí hablamos del tema de la retroactividad, que se aplica nada más en materia penal, pero en este caso ya la ley es específica que tiene que ser a partir del mes de enero. Todos esos aspectos habría que fundamentarlos, ¿verdad? Y habría que verlos, y habría que analizarlos. Y esperamos, pues, nosotros en esta próxima reunión llegar a un acuerdo consensuado, un arreglo que convenga a las partes, pensando en función del interés del trabajador, pensando en función del interés del país,
pensando en función del interés también del empresario. No podemos desconocer todo eso, ¿verdad? Esos son un trinomio importante para que en nuestro país la gente, el trabajador, tenga calidad de vida, porque de lo contrario, lo que vamos a seguir viendo es ese éxodo masivo de la gente del campo a la ciudad, y de la ciudad, como no encuentra oportunidades, vemos ese éxodo masivo hasta de 10.000 hondureños emigrando hacia Estados Unidos o otro país, buscando una oportunidad por el tema de la exclusión social, la inequidad, la injusticia, la corrupción, que nos tiene abatidos a todos. Todo ese tipo de cosas también hay que analizarlo, ¿verdad? Sí. Como hay buenos empresarios, también hay malos empresarios. Eso hay que reconocerlo, hay de todo, como dice la Biblia, ahí en el libro del Señor. Así es que esperamos pues, este próximo viernes tener ya algo concreto en esta próxima reunión que tenemos pendiente. Primero Dios que sí. Abogado, muchas gracias, siempre. La orden, un gusto. Respeto y el cariño siempre, y el cariño. Y no es que nos estamos, como dicen, ¿cómo es? Inclinando, sino que, bueno, de hace muchísimos años también nos hemos tratado, desde que yo andaba con mi grabadorita, siendo reportero, y tenemos ese respeto y ese cariño con ustedes. Gracias, abogado. Un abrazo fuerte. Abogado José Luis Baquedano, un reconocido dirigente obrero en el país. Licenciado Daniel Fortín, vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa. Tenemos, por favor, miren, nos hemos pasado 8 minutos, llevamos ya de programa, pero tiene 2 para despedirse. Estimado ex compañero Junta Directiva del Olimpia y amigo, saludos a doña Vivian a propósito. Adelante, Lic. Bueno, muchas gracias por la invitación, Jorge. Definitivamente que este es un tema del que hay que hablar mucho. Estamos claros, la mayoría para mí de los empresarios del país son buenos, igual que la mayoría de los trabajadores también son buenos. Tenemos que pelear por la educación, tenemos que ver que el salario mínimo no debe ser el salario que debe mantener un empleado por toda la vida. Creemos nosotros que de verdad hay muchas empresas que también pagan el salario mínimo por encima del salario mínimo. Muchas empresas que pagan más también, hay que también decirlo. Hay empresas que pagan no el salario mínimo, sino que dan un poco más, y algunas grandes empresas. Y definitivamente, de todo hay en la viña del Señor. Pero aquí tenemos como mensaje final decirle: los trabajadores y los empresarios, unámonos por sacar adelante este país. Los trabajadores y los empresarios son los permanentes. El gobierno cambia cada 4 años, aunque hay muchos que son ya permanentes en el gobierno. Pero definitivamente ni aún esos permanentes han hecho algo por sacar adelante este país. O sea, no se ha hecho un plan de nación, que esa es otra cuestión. Hay que hacer un plan de nación para hacer una ruta y seguirla, y que venga el que venga la vaya siguiendo, pero somos los empresarios y trabajadores, los trabajadores y empresarios que tenemos que sacar adelante este país. Y ya para terminar le digo, hay que cuidarse del COVID-19. Eso es importante porque cada vez está peor, y eso nos va a terminar afectando muchísimo la salud de nuestro querido país. Muchas gracias, Jorge, por su invitación. Un abrazo, un saludo, y ojalá que nos dé el bicampeonato. Y José Luis, un abrazo. Siempre mi aprecio y estimación. Dios quiera que sí, que tengamos ese campeonato. Gracias, Lic. Un abrazo fuerte también. El licenciado Daniel Fortín, vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, y el licenciado José Luis Baquedano, un reconocido dirigente obrero en el país. Ha sido un gusto contar con ellos la mañana de hoy aquí en El Diálogo, que se repite hoy a las 11 en punto de la noche por nuestros canales, en nuestras estaciones de radio y en Facebook, en BTV Somos Todos Honduras. Los representantes que forman parte de la mesa tripartita deben ser diligentes y conscientes de la dificultad que pasa el pueblo hondureño ante la crisis que se vive. La agilidad para dar una pronta respuesta a la clase trabajadora tiene que ser inmediata, pues millones están padeciendo por no tener un salario digno para poder sobrevivir. Por ello, hacemos un enérgico llamado a que los representantes de la empresa privada y la clase obrera sean coherentes al momento de dar una cifra en este incremento al salario mínimo que verdaderamente se necesita en el país. Alejandra Rivera, Etel Valladares,
y Efer Guevara continúan hasta las 9 en punto de la mañana. De nuestra parte, por supuesto, siempre la gratitud permanente a usted que nos mira y que nos escucha. Muy buenos días y que Dios les bendiga. Acuerdo en algo que usted planteó hace unos instantes y es el regreso precisamente de los aficionados a las canchas. Creo que eso no es recomendable. Hay que recordar también que la vacuna no es la cura del coronavirus, simplemente es una herramienta para que muchas personas no se sigan muriendo a nivel nacional como también a nivel internacional. Pero seguimos avanzando en esta segunda hora de Hola Honduras y le presentamos un breve resumen de noticias en nuestra sección Así Amanece Honduras. Consejo Nacional Anticorrupción presenta estudios sobre pandemia en Centroamérica. El Consejo Nacional Anticorrupción informó que hizo un primer estudio internacional denominado Medición de la Eficacia y Transparencia en Centroamérica, cómo utilizaron los recursos públicos los estados para contrarrestar el COVID-19. Según el Consejo Nacional Anticorrupción, en el contenido del informe se refleja una vez más que la corrupción sigue generando ineficiencia y distorsiones considerables en el manejo de los procesos de adquisición pública, pero también que las principales víctimas de este problema es la ciudadanía. Cúpula privada conocerá ajuste salarial de obreros. La cúpula empresarial analizará mañana miércoles la propuesta de reajuste salarial del sector obrero en reunión de la Junta Directiva del Consejo Hondureño de la empresa privada COEC. Así lo dio a conocer el director ejecutivo de la gremial, Armando Urtecho, luego que los representantes de los trabajadores entregaron a sus pares privados un ajuste que supera el 6% en la mesa del salario mínimo. Productores de arroz no tienen acceso a fondos Agrocrédito 8.7. El presidente de la Asociación de Productores de Arroz, Freddy Torres, señaló que los productores de este rubro no tienen acceso a los fondos de la iniciativa Agrocrédito 8.7. Torres expresó que los productores de arroz tenían expectativas sobre los fondos del Agrocrédito 8.7, especialmente los que aparecen en la central de riesgos de los bancos. Sugieren se posponga feriado de Semana Santa. El representante de la empresa privada en la mesa multisectorial, Alden Rivera, sugirió que se posponga el feriado de la Semana Santa, la cual inicia el próximo 28 de marzo y concluye el 3 de abril. A su criterio, los feriados de la Semana Santa deben pasar para el último trimestre de 2021. Si Dios lo permite, en las próximas semanas podríamos estar disminuyendo los niveles de contagios presentes en el país y con ello protegiendo la vida de todos los hondureños. Para Hola Honduras les informó Isolina Méndez. Bueno, en el tuit mañanero el día de hoy, tal como se lo habíamos mencionado al inicio de Hola Honduras, pues lastimosamente un sacerdote muy querido por muchos dio positivo de COVID-19. Nos referimos al padre Carlomagno, quien es el rector de la Basílica Menor Nuestra Señora de Suyapa, y precisamente hemos buscado en su cuenta de Twitter pues alguna reacción por parte de él. Sin embargo, no hemos obtenido ninguna, pero por parte de Suyapa Medios, que es uno de los medios de comunicación de la Iglesia Católica, pues ellos sí postearon en su cuenta de Twitter precisamente de que el padre Carlomagno dio positivo ante este virus. Gracias a Dios él está estable, él está bien de salud, y precisamente ante esta situación también la Arquidiócesis de Tegucigalpa pues ha emitido un comunicado que rápidamente le vamos a dar lectura y dice: queremos informar a todos los feligreses de la Arquidiócesis de Tegucigalpa, en particular a todos los que están pendientes de la vida de la iglesia en general, que este día, después de practicársele una serie de exámenes al padre Carlomagno Núñez, vicario general de la Arquidiócesis de Tegucigalpa y rector de la Basílica Menor de Nuestra Señora de Suyapa, se ha encontrado que está contagiado con el virus de la COVID-19. El padre Carlomagno se encuentra estable, de buen ánimo y ya bajó los cuidados necesarios para evitar que se llegue a complicar por esta enfermedad. Rogamos a todos por sus oraciones y a todos precisamente que se encuentren aquejados por esta pandemia. Que Santa María de Suyapa, de la cual es custodio el padre Carlomagno, vele por su salud y le cubra con su manto amoroso. Este
comunicado lo emitió ayer la Arquidiócesis de Tegucigalpa y precisamente pues este tuit también lo posteó Suyapa Medios en su cuenta de Twitter, dando a conocer de que el padre Carlomagno pues lastimosamente dio positivo de COVID-19. Gracias a Dios, él está estable, así que por supuesto nos unimos a las oraciones para que el padre se pueda recuperar pronto. Miren, esta situación no está perdonando a nadie, todos nos estamos contagiando, todos estamos saliendo afectados por este mortal virus. Días atrás también dábamos la noticia de que el cardenal Oscar Andrés Rodríguez pues daba positivo, él todavía se encuentra estable, gracias a Dios. Obviamente tiene que seguir un proceso para poder descartar de que el virus se encuentre en su organismo, así que vamos a estar muy pendientes de lo que pasa precisamente con aquellas personas que están dando positivas y nos unimos en oraciones para que todos los enfermos que están pasando por este virus pues pronto salgan del mismo. Pero continuamos con más información aquí en Honduras, Ethel Valladares. Claro que sí, Efer. Bueno, esperando que todos se recuperen, ¿verdad? Que todo aquel que tenga un diagnóstico de COVID-19, pues se pueda recuperar de la mejor manera. Eso queremos para todos los hondureños. Buenas nuevas para el país, y es que según un informe del Banco Central de Honduras, se ha incrementado en un 14% el ingreso de divisas a nuestro país. ¿Para qué beneficia esto? Pues es muy importante, porque en primera instancia se mantiene la tasa de cambio de nuestra moneda. ¿Y cuáles son los rubros? Pues por los que se ha incrementado el ingreso de divisas, como siempre la exportación de café, el sistema pues maquilero, y pues hablando también un tanto de la exportación en camarón del país, que ha aumentado en gran medida. Enhorabuena, y pues veamos más detalles a continuación. El Banco Central de Honduras informó que en más del 14% incrementó el ingreso de divisas en los primeros días de febrero del presente año. Lo anterior permite, junto a otros indicadores, la estabilidad del tipo de cambio de la moneda nacional, por lo que el ingreso de divisas es una variable de suma importancia para la economía hondureña. De acuerdo con el organismo financiero, del 1 de enero al 9 de febrero del presente año, el ingreso de divisas al país se ha incrementado en 14.6%. Dicho comportamiento obedece, entre otros factores, al crecimiento de las exportaciones de mercancías generales y maquila. Entre los rubros que reportan aumento en el ingreso de divisas por exportaciones destacan el café, la maquila, los aceites vegetales y el camarón. Estos resultados cobran aún más relevancia considerando el impacto de las tormentas tropicales ETA y IOTA al final del 2020 y los efectos en el comercio internacional derivados de la pandemia de la COVID-19. Para continuar apoyando a estos y otros rubros agrícolas, el director del Banco Central decidió recientemente destinar 2.6 millones de lempiras al producto financiero Agrocrédito 8.7%, ahora con una tasa preferencial del 5%, mismo que permitirá otorgar préstamos en condiciones más favorables a distintos sectores productivos de la cadena agroalimentaria. Y seguimos con buena información esta mañana, y esto para los productores nacionales. Ya pueden acceder al crédito Agrocrédito .5, esto en beneficio precisamente para los productores nacionales a nivel nacional. Escuchemos a continuación. Los productores nacionales del sector agroindustrial y agroalimentario ya pueden acceder a los fondos del programa Agrocrédito 5.0, que tienen una tasa preferencial del 5% de interés anual y 3 años de gracia. El otro rubro importante es la parte de apoyo al agro. A los que son no bancables, porque hay muchos productores que no son bancables porque están en la central de riesgo, o no pueden ir a un banco, o no llega a la cooperativa. Entonces ahí nos estamos centrando, y también en los que sí son bancables, a una tasa de 5% al año. Para café, díganmeles por favor, a 15 años el préstamo, 3 de gracia y 5% la tasa de interés. Después de la crisis provocada por la pandemia y las tormentas tropicales ETA e IOTA, el gobierno hondureño incentivará el agro a través de créditos a cotas bajas de interés. Compren al productor local. Si ustedes hablan de carnes, si ustedes hablan de frutas y vegetales, llámese aguacate, llámese cualquier tipo de legumbre, lechugas, remolachas, carne de res, carne de bovinos o de res, les garantizo que tenemos mejor calidad de carne aquí que cualquiera que venga de importación, que la traigamos de otro país a través de los intermediarios. Esa carne viene congelada por días. Agrocrédito 5.0 estará disponible a través de 90 intermediarios entre bancos, cooperativas, cajas rurales o PDF, para que los productores puedan acceder a préstamos de hasta 15 millones de lempiras a un plazo de 10 años.
El programa presidencial trabaja con fondos del Banco Central de Honduras y el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda Banprovi. El gobierno pretende levantar la economía nacional fortaleciendo la producción. Al grupo de productores que no son bancables, que muchos dirán, yo estoy en la central de riesgo, yo no tengo garantías, también tenemos otro producto financiero para ellos, que consiste en un mecanismo que ha montado la Secretaría de Agricultura y el Sistema de Emprendimiento de Honduras. Les damos un capital semilla, si es un sistemita de riego, como una donación, y luego un crédito blando para que puedan salir adelante. Mayra Fal, presidente de Banprovi, motivó a los productores hondureños a recibir este beneficio, ya que se convierte en una oferta para que el agro pueda levantarse. Desde la butaca, en Hola Honduras. Hoy es martes desde la butaca. Miren, como siempre, Costa Rica dando el ejemplo. Ya para junio, julio, ellos prevén que sus eventos culturales, la apertura del teatro, de conciertos, de festivales de cine, van a hacerse presenciales. Y muestra de ello, y bajo la regulación del Ministerio de Salud de Costa Rica y también del Ministerio de Arte y Cultura de aquella nación, pues ya se ha anunciado que el Festival de Cine de Costa Rica se va a realizar los primeros días del mes de julio y de manera presencial. Veamos. Costa Rica retomaría los festivales de cine de forma presencial para mediados de este año, según lo comunican sus autoridades. Tras haber iniciado una jornada de vacunación en el país centroamericano, los amantes del cine podrán volver a sus festividades culturales de forma presencial. Al menos la 9ª edición del Costa Rica Festival Internacional de Cine, que tendrá como sede el Magali y la Sala Gómez Miralles del Centro de Cine Costarricense, han informado que se realizará completamente de forma presencial. De hecho, ya está abierta la convocatoria para la selección regional de largometrajes y cortometrajes. Los cineastas centroamericanos tendrán nuevamente esta oportunidad de presentar sus trabajos en manera presencial. Pueden participar cineastas de Costa Rica, claro, de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Cuba, República Dominicana y Puerto Rico. Claro está que las presentaciones y las premiaciones se realizarán con las fuertes medidas de bioseguridad para la tranquilidad de todos y especialmente aquellos que deseen estar presente. A raíz de la pandemia, la cita del 2020 se realizó de manera virtual de este festival y sus organizadores pues han coincidido que en efecto sí se ha mejorado en la propuesta de películas y también en la creatividad. La fecha para presentar las propuestas se extenderá hasta el lunes 10 de marzo como máximo y el festival, como les reiteramos, se realizará siguiendo estrictamente las normas y protocolos dictados por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Cultura y la Juventud de Costa Rica. Bien, como si fuera poco el tema de la pandemia en el país, también Honduras debe preocuparse por el medio ambiente. Una situación que obviamente por años atrás muchos han querido luchar para que los hondureños seamos personas más conscientes de cuidar la casa común, como lo dice el Papa Francisco. Y el Golfo de Fonseca actualmente, lastimosamente, es pues un foco de contaminación de basura excesiva. Vamos a ver la nota. En los ríos de Huascorán, Nacaome, Choluteca y Guasaule han formado una isla de basura en la parte baja del Golfo de Fonseca que está acabando con la biodiversidad marina y poniendo en riesgo la salud de los pobladores. El problema se origina desde los municipios de la parte alta de los departamentos de Francisco Morazán, El Paraíso, La Paz y Valle.
desde donde tiran grandes toneladas de desechos sólidos y hasta químicos de las industrias camaroneras que van a desembocar al Golfo. Esta situación está afectando la economía de unas 10.000 familias pesqueras de los municipios de Alianza, Nacaome y San Lorenzo, por el departamento de Valle y de los municipios de Marcovia, Choluteca y El Triunfo en Choluteca. En el río Huascorán hay una situación difícil, ya que toda la bahía de Chismullo se formó una isla de basura. Igualmente en el río Choluteca, que viene desde Tegucigalpa, y esto está provocando que se contamine la parte donde nacen los curiles y provoca la muerte de bilbabos como cascos de burro, ostras y conchas, afectando a miles de familias pesqueras. En el 2019, un experto marino de origen mexicano llegó a la zona sur para investigar la causa de muerte de miles de moluscos, pero a la fecha, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente no ha dado los resultados del caso. Bueno, un poco lamentable lo que está pasando precisamente en la zona sur del país, específicamente en el Golfo de Fonseca. Desde el 2019, un grupo de especialistas mexicanos vinieron a evaluar la situación que actualmente se vive y, bueno, la Secretaría de Medio Ambiente no ha hecho nada al respecto. Les comentaba tras cámara y le decía que casi el 50% de todo lo que es el Golfo de Fonseca prácticamente ya es una isla de basura, perdiéndose de esta manera curiles, moluscos y mucha vida, ¿cómo vamos a sobre todo los mariscos? Eso, Corredor Sur, imagínense, con tanta potencia y sobre todo ya tenemos el problema que les decía yo en el río Motagua de Guatemala y esta isla de basura que también se conoce entre la parte fronteriza del mar hondureño con el mar de Guatemala. Eso es una cosa espantosa. Bueno, el llamado aquí es a la población a ser consciente y las autoridades que por favor pongan también cartas en el asunto porque tienen que ver eso. Algo que mencionó el doctor que me llamó la atención, como eso no vende, todas las autoridades hacen caso. Es correcto. No las cosas como son, la realidad de la vida. Pero imagínese tanta potencial que tiene Corredor Sur, Amapala, todos esos sitios que han sido tan turísticos, ¿verdad? Y tan bonitos. Y que históricamente han sido olvidados, es cierto, el sur no le han puesto tanto empeño. ¿Sabe lo que me llama también la atención? Es la inconsciencia de la gente. En su gran parte, escuchen muy bien, de lo que se ha encontrado en las últimas semanas en el Golfo de Fonseca han sido mascarillas, guantes, todo lo de bioseguridad. No hay recipientes donde colocarlos y los lanzan precisamente al Golfo de Fonseca. Qué lamentable. Qué barbaridad. Y viene de acá, porque este río Choluteca es el que conecta todo Tegucigalpa y que va a salir allá. Al sur. Después, cuando hay inundaciones, no nos quejemos. Somos los principales actores de que inundaciones se den a nivel nacional por cochinos, como somos. Cochinos, no, pero tiene razón. Conciencia, cuidemos el medio ambiente. Qué bonito es, usted y yo reclamamos cuando vamos a una playa o algún lugar turístico que esté limpio. Entonces, cumplamos con ese requisito, nosotros mismos. Ojalá que no le den Semana Santa. Son bromas. Nos vamos a ir a una breve pausa comercial. Miren, hay un tema interesante. Vamos a hablar de cómo cuidar el corazón, pero no precisamente con sentimientos y parejas, ya estaba emocionado y feliz yo. No, ya pasó 14 de febrero. No, hay que cuidarlo bien físicamente. Yo creo que si uno se siente físicamente estable, sano, puede pensar en emoción. Bueno, eso nos va a hablar precisamente el doctor Aldo Castillo. Ya está con nosotros aquí en el estudio. Ya regresamos de una pausa comercial. Me va a caer, Angelito. Salud y vida en Hola Honduras. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte a nivel global, tal y como lo alerta la Organización Mundial de la Salud. De hecho, las mismas fuentes aseguran que para el año 2030, cerca de 24 millones de personas sufrirán del corazón y no hablamos del romance, sino que fallecerán por una enfermedad relacionada con el corazón. Muchas personas cuidan mejor de su auto que de su cuerpo. Se preocupan por cambiar el aceite, realizar la afinación periódica y utilizar la gasolina apropiada. Pero cuando se trata de su propio cuerpo, lo alimentan con comidas que contienen mucha grasa y sal. Fuman y no hacen ejercicio en forma regular. Los adelantos médicos no pueden erradicar las enfermedades cardiovasculares. La buena salud depende en gran medida de que la gente haga su parte. Esto, chicos, no, realmente es muy cierto lo que apuntaba la nota introductoria. Realmente en muchas ocasiones nos preocupamos cómo está nuestra casa, cómo está nuestro vehículo, le demos mantenimiento continuamente, pero ¿qué pasa cuando se trata de nuestro cuerpo o de nuestro corazón? Empezamos a consumir
comidas con mucha grasa, con mucha sal y en muy pocas ocasiones tratamos de hacer ejercicio. Junto con Efer Guevara le damos la bienvenida al doctor Aldo Castillo. Gracias, doctor, por acompañarnos una vez más. Y vamos a hablar de cómo cuidarnos el corazón, pero no hablamos de romance. Vamos a apartar el romance allá. Efer quería hablar un poco de ello, pero ya pasó el 14 de febrero. El doctor trae la fórmula para yo ser feliz el próximo 14 de febrero, dije yo, pero ya... Bueno, mire... Tengo que ponerme a meditar, elevarme. Doctor, algo muy interesante que estábamos hablando de extra cámara, bueno, bienvenido una vez Gracias. más. Y algo muy interesante que hablábamos era de que usted ha tenido a muchas personas post-COVID que han padecido mucho del corazón, del azúcar y muchas otras cosas también. Sí, es una cosa rara porque entre los pacientes que yo veo en mi práctica que no necesariamente llegan por problemas del corazón ni la diabetes, me he topado de que posterior al COVID han desarrollado diabetes e hipertensión, y algo que no lo estaba viendo. O sea, incluso la semana pasada, allá en San Pedro Sula, yo miraba a una persona y me dice, mire doctor, ¿y eso? O sea, si usted no era diabética. Exámenes. Y exámenes a 400 y pico, o sea, y con medicación y los niveles, bueno, cualquiera diría, ok, le dio cuando estuvo enferma, ¿verdad? No, posterior a haber estado enferma, saliendo del hospital, y mire, usted es diabética, y le dejaron medicación. Y la persona empezó a tomar medicación, pero el nivel no bajaba. Tuvimos que cambiarle medicamento, ponerle otro, y ahí logramos que empezara a bajar, pero nunca había sido diabética. Igual, con un hipertenso y los valores disparados. Entonces hay que tener mucho que observar esto, ¿verdad? Porque es un nuevo factor que se nos da. El COVID se ha demostrado que en otros países han habido estudios que han demostrado dejar secuelas neurológicas. Pacientes que sufren Alzheimer se les ha disparado, ha habido un deterioro tremendo. Pacientes con Parkinson que han aumentado sus problemas y así. Entonces, y aparentemente, pues también a nivel de la presión y del azúcar, pues parece que sí también está afectando. Como que el virus afectara a los islotes beta del páncreas, que son los encargados de la metabolización de la insulina, y esto da como resultado el padecimiento diabético en personas que no eran diabéticas. Y específicamente en el tema del cuidado del corazón, doctor, con el COVID. Mire, con el COVID hay que recordar una cosa importante. La persona viene, dependiendo del grado que haya sido afectado, si estuvo en una unidad de cuidado intensivo y cuidado intermedio, va a haber una disminución en su capacidad respiratoria. Y es por eso vital e importante empezar un proceso de rehabilitación respiratoria, que no es terapia, ponerse mascarilla, no. Hay ejercicios que son muy sencillos, fáciles de hacer, que ayudan a mejorar la capacidad respiratoria de las personas. Son ejercicios fáciles de hacer en casa y que van a ayudar a recuperar la capacidad ventilatoria. ¿Por qué es importante recuperarla? Porque en la medida que sus pulmones vuelvan a expandirse y vuelvan a captar la cantidad de oxígeno que su cuerpo necesita, de esa manera van a lograr oxigenar su sangre, va a lograr un intercambio gaseoso adecuado y su corazón va a trabajar en forma debida. ¿Por qué? Porque cuando el corazón no llega suficiente oxígeno al músculo cardíaco, este se afecta, ¿verdad? Y va a ir dañándose, y pues ahí puede venir de repente una enfermedad coronaria, una insuficiencia vascular, y que puede ser letal en un momento determinado. Hablando de qué desencadena los problemas cardiovasculares, podría ser el sobrepeso, también es uno de los factores principales en este momento. Sí. Mire, yo confieso, yo soy de los que sí, me toco, ¿verdad? No puedo negarlo. Yo viví una ansiedad tremenda durante las semanas que no podíamos salir, y empecé a comer como loco. Eso le pasó a mucha gente. Yo subí 42 libras durante la pandemia hasta que mi esposa me puso un paro. Me dijo, mira hijo, cálmate. Y bueno, hizo una serie de cambios, gracias a Dios. Mi esposa, pues, ella es psicólogo y es alguien que me pone el freno y me sabe controlar, me conoce también, y bendigo a Dios por ello, por tenerla a mi lado. Entonces, poquito después del 14, pero un saludo para ella. Entonces, lo que quiero decir es que me ayudó mucho. Y así como me pasó a mí, le ha pasado a mucha gente. Entonces, el sobrepeso, más estar encerrados, no salir ni a la calle, ni al patio de la casa salían muchos, eso genera graves problemas, aumentos de peso. Por ende, el aumento de peso puede traer aumento de colesterol, de triglicéridos en sangre, un aumento de la retención de líquidos, eso genera aumento de la presión arterial y daño al corazón en un momento determinado. ¿Cómo podemos hacer para mantener el corazón sano? Primero que todo, pues aprender
lo siguiente, no es que nos vamos a poner a hacer una dieta, porque eso es un error, una dieta es un error, es cambiar nuestro estilo de vida, que es diferente. Ejercicio regular, comer diferente, tratar de comer más sano. De repente suplementación, omega 3, antioxidantes, vitamina E, beta-caroteno y todo eso que nos va a ayudar a mejorar nuestra salud en general, ¿verdad? Aprender a manejar los niveles de estrés, que eso también mata. Hay gente que cree que el estrés no hace daño, el estrés mata, literal. Porque cuando usted está estresado, bajo presión y usted no encuentra una válvula de escape, ¿qué sucede? Empieza a elevar niveles de adrenalina, empieza a elevar niveles adrenérgicos, su presión está alta, usted está listo para correr o para combatir y su humor empieza a cambiar y cuando usted viene a dar cuenta, su presión va para arriba. Y eso es parte, es una cascada que se da. Entonces, aprender a manejar el estrés, buscar algún tipo de actividad física, aeróbica, que nos ayude a botar ese estrés. Jugar, correr, caminar, ejercicio, gimnasio, bailar en casa, sí, es una excelente alternativa, ya que no podemos ir a un gimnasio, pero en casa podemos poner, mire, tanto en internet que hay, póngase a hacer yoga, póngase a hacer table, aeróbico, bachata, lo que quiera, pero eso hágalo, por lo menos 20 minutos al día, dedicados a eso. Porque alguien me dirá, es que yo trabajo todo el día, yo hago la limpieza, sí, pero no, son 20 minutos dedicados. Su cuerpo, su mente cambia y empieza a hacer que otros mecanismos funcionen y entonces usted va a ver el cambio y eso va a ayudar mucho. Mire, yo ahorita me quedé pensando porque hay algo que es bien cierto. El hecho, Efer y doctor, es que no porque nosotros seamos jóvenes relativamente, quiere decir que no seamos propensos a padecer precisamente del corazón o de alguna enfermedad por el estrés, obviamente, que vivimos actualmente, o quizás no habíamos tenido pues una pandemia a nivel mundial como la estamos viviendo ahora, pero obviamente también los jóvenes pueden estar expuestos a este tipo de enfermedades. Voy a contar, su servidor. Yo tenía 27 años cuando desarrollé hipertensión. Mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre y varios de mis tíos son hipertensos. Mi bisabuelo murió de un paro cardíaco, mi abuelo de un paro cardíaco, mi padre casi muere de un paro cardíaco. Y yo mi primera crisis que tuve estaba en el hospital haciendo el año social. Cuando de repente iba, me quedé mal, ¡pum! Y desperté a las 4 de la tarde, fue a las 8 de la mañana que me desmayé, a las 4 de la tarde estaba en la UCI y me dijeron, ¿qué te pasa? ¿Te estás muriendo? 27 años. O sea, las enfermedades cardíacas pueden desarrollarse, máxime cuando hay antecedente familiar, papá o mamá. Entonces, eso es otra cosa bien importante. Y ojo, yo venía de ser atleta. Yo hice artes marciales durante 21 años de mi vida. O sea, no es porque yo nunca fui, no siempre fui gordito. O sea, yo hubo una época que pero yo tenía lavadero. Sí, yo era fit. Y manejaba 142 libras de peso. Y entrenaba 8 horas diarias. Y aún así, y grandes atletas como la señorita que hay, Joyner Kersey, que era campeona de 100 metros planos, la mujer más rápida del mundo, pum, cayó en un entrenamiento, un paro cardíaco. Y murió. En el tartán, en la pista murió. Entonces, las enfermedades cardíacas no necesariamente tienen una edad. Hay quienes ya traen una condición congénita y no lo saben. Por eso es que es tan importante también el chequeo médico. Que si tenemos, doctor, esa línea de herencia de personas hipertensas, ¿qué es lo que tenemos que hacer para evitar nosotros también caer a eso? Una buena dieta, ejercicio, manejar el estrés, empezar a cuidarnos, chequeo médico regular, ¿verdad? No dejar la actividad física. Cuando usted dice una buena dieta, se refiere a comer lo propio, no es dejar de comer. Comer sanamente. Ok. Comer sanamente. No significa que, o sea... Que vos lo voy a desayunar nada más. No, ese es el peor error. Exacto. Saltarse un tiempo de comida es suicidio. Hay que comer los 3 tiempos. Es más, en dieta se le dice, no coma 3 tiempos, coma 5 tiempos. Sí. Pero 5 tiempos pequeños, pero bien regulados. Eso activa su metabolismo, hace que usted empiece a quemar calorías más rápidamente, su metabolismo se acelera, eso evita que usted empiece a acumular grasas. Ok. Tomar mucha agua, mucha agua. Mire, en casa nosotros éramos de pichel.
pero de repente nos cambiamos a botellas, hoy tomamos mucha más agua, porque como que usted agarra la botella y como que la botella le obliga a terminármela, pero el pichel no. Entonces, hasta a mi hija le hemos hecho el cambio a botellitas chiquitas y hoy está tomando más agüita, mi gordita. Eso es como popularmente decía mi mamá, engañar a la mente. Exacto, jugar con la mente, no es engañarla, es educarla. Y entonces llega el momento que usted se da cuenta de que realmente se siente mucho mejor comiendo menos, comiendo variado. Los vegetales no son malos, son buenos. Y yo soy de los que no he sido de vegetales, pero son buenos, son buenos. Tenemos que aprender y cambiar nuestra forma de pensar y de actuar. Solo así vamos a mantener un corazón sano. Vamos a hablar en otra intervención sobre el cuidado que tienen que tener los adultos mayores en tema del corazón. Miren, tan interesante ese tema para la próxima semana, ¿le parece, doctor? ¿Dónde lo podemos encontrar? Pues a su servidor usted lo puede contactar a través del teléfono 9609-0619, 9609-0619. Estamos ahí en Instagram como doc.aldocastillo, en WhatsApp es el mismo número, en Facebook como como Castillo Rey Aldo, ahí nos encuentra en Facebook también. No, si me volví a las redes sociales, yo aprendí. Mire, no llego a ese nivel. Tengo una página de Twitter que da lástima. ¿Cuántos seguidores tiene? En Twitter. Como 20. Yo digo como 20, no, creo que menos. Pero bueno, aquí no somos de Twitter. Ahora, lo gracioso, tengo Telegram, hice un grupo, pero nadie entra al grupo. Bueno, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer, muy amable, muy gentil por estar con nosotros. Amables televidentes, será hasta mañana en una emisión más de Hola Honduras. Dios les bendiga, cuídense, feliz día, quedan con café caliente. Bendiciones.